Hola culinarios, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a preparar un riquísimo guisadito de bistec en salsa verde con papitas. Y para preparar este delicioso guisadito culinarios vamos a necesitar chilitos jalapeños, vamos a ocupar también tomatillo verde, ocuparemos también cebolla, también vamos a necesitar una pieza de ajo, ocuparemos papas y cilantro. Pero bueno culinarios, acompáñenme a preparar esta deliciosa receta. Bueno culinarios, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer los chiles y los tomatillos en lo que vamos a picar la carne, ¿ok? Bueno culinarios, vean, aquí tengo 500 gramos de bistec, pero lo que voy a hacer es que lo voy a cortar ya sea en cuadritos o en tiras. Bueno, ustedes lo pueden cortar como ustedes gusten, yo lo voy a cortar en cuadritos, así es como la verdad me hallo más al cocinar este tipo de guisados y me gusta más hacerlo de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer de la manera como más les agrade, ¿ok? Pero bueno, ahorita que terminamos de picar toda esta carnita, les voy a enseñar cómo vamos a preparar este delicioso guisadito que la verdad va a estar muy sencillito, es súper rápido y fácil de prepararlo y sobre todo muy económico. Pero bueno, ahorita regreso con ustedes, vamos a terminar de picar toda esta carnita culinarios. No se vayan ahí, acompáñenos para que vean qué rico nos queda estos deliciosos guisaditos que preparamos para ustedes, que son súper sencillos pero la verdad quedan riquísimos, se los recomendamos muchísimo. Aparte que este guisadito que vamos a preparar culinarios lo puede comer cualquiera de la familia, así que si tienen peques en su casa no va a ser ningún problema para preparar este guisadito porque no está nada picoso, culinarios, al contrario, está buenísimo así como lo vamos a hacer. Bueno, ya terminamos de picar toda la carne culinarios. Ahora lo que voy a hacer es que estas dos papitas que tengo aquí las voy a pelar muy bien. Una vez que ya estén bien peladitas, les voy a dar una buena lavadita porque después las vamos a picar en cuadritos, ¿ok? Pero bueno culinarios, vamos a terminar de pelar estas papitas y ahorita les voy a enseñar cómo las vamos a picar para este delicioso guisadito que estamos preparando, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos las papitas bien lavadas culinarios, entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a picar más o menos de gruesor como de 1 centímetro, vean, tiene que estar más o menos así como esta. Les digo para que no se les vaya a desbaratar al momento de que la vayan a poner a cocer con la carne y la vayan a poder dejar todo en su mero punto, ¿ok? Pero bueno, es una recomendación que les doy, yo trato de dejarlas más o menos de esa medida y así no se me desbaratan para nada. Vean, así más o menos es como los voy a dejar el día de hoy. Si ustedes lo quieren hacer más pequeño, igual lo pueden hacer culinarios. Si lo quieren hacer más grande, por igual también lo pueden hacer más grandes. Pero bueno, así es como a nosotros nos gusta preparar nuestros alimentos. Si ustedes gustan hacerlo de la misma manera que nosotros, pues bueno, se los recomendamos muchísimo. La verdad les va a gustar mucho y así también lo pueden preparar en taquitos y es mucho más práctico, Pero bueno, cada quien lo prepara de la manera como más les agrada. Así nosotros lo hacemos y les invitamos que lo puedan preparar de la misma manera que nosotros. Vean, ya terminamos de picar las papitas culinarios. Ahora sí, vamos a preparar esta carnita que ya la tenemos aquí en el sartén con un poquito de aceite. Vean cómo está soltando todo su juguito culinarios. Una vez que suelte un poquito su juguito esta carne, lo que vamos a hacer es empezarle a agregar los ingredientes para irla sazonando, ¿ok? Bueno, la carne ya soltó un poquito su jugo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poco de pimienta. También le voy a agregar una pieza de ajo culinarios. El ajo ya está bien picadito, ya lo tenemos aquí bien finito. Les recomiendo mucho que lo traten de dejar lo más finito que se pueda para que se pueda disolver en los demás ingredientes y así no les vayan a salir los trocitos de ajo, ¿ok? Pero bueno, solamente les recomiendo para que ustedes puedan disfrutar más ricos sus alimentos. También agregaremos un poco de sal. Y una vez que ya hayamos sazonado esta carnita, lo que vamos a hacer es mezclarla para que todos los ingredientes se incorporen. Vamos a dejarla aquí unos cuantos minutitos culinarios para que todo este juguito que vaya soltando la carne
lo absorba, y una vez que ya esté bien cocidita, ya que esté un poquito frita, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las papitas que acabamos de picar, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejar que todo esto se vaya consumiendo. Vean qué rico se va mirando cómo está soltando todo el juguito la carne, y lo más importante que es que al momento de que está soltando todo este juguito también se está sazonando. Pero bueno, vamos a dejarlo que continúe así, culinaris. Una vez que ya esté listo, vamos a agregar los demás ingredientes, ¿ok? Bueno, pues vean, culinaris, aquí ya está lista la carnita. Ya todo ese juguito que estaba soltando ya se absorbió, ya está lista para agregarle ahora sí estas 2 papitas. Vamos a agregárselas y los vamos a mezclar para que se revuelva todo, culinaris, porque lo vamos a dejar aquí unos minutitos a fuego medio para que la carne no se nos vaya a quemar, ¿ok? Vamos a dejar que se salcochen un poquito las papitas en lo que preparamos la salsita verde. Pero vean, aquí tenemos ya la licuadora. Vamos a agregar los chilitos y los tomatillos que pusimos a cocer desde un principio. Ya los tenemos aquí un poquito ya fríos. Vamos a agregarle el caldito con el que los pusimos a cocer. Agregaremos una pieza de ajo. También voy a agregar un cuartito de cebolla. Agregaremos un poco de cilantro, sal, que es muy importante. También agregaré un cubo de consomé. Yo estoy agregando consomé de tomate, ¿ok? Ustedes, si gustan, pueden agregar consomé de pollo, y mucho mejor si tienen consomé vegetal. Pero bueno, ya una vez que la salsita está lista, culinaris, ahora sí lo que vamos a hacer es incorporarla en la carnita y las papas que teníamos aquí salcochando en la lumbre. Vamos a agregarle toda la salsita que preparamos. Agregamos media taza más de agua. Lo vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a dejar aquí a fuego para que las papas se terminen de cocer con la salsita. Ahorita la salsa se ve un poquito líquida, pero conforme se vaya hirviendo se va a ir espesando, ¿ok? Y las papas también se van a ir cociendo al mismo tiempo. Listo, culinaris, este guisadito de bistec en salsa verde con papitas ya quedó listo. Ahora sí, para servirse lo vamos a acompañar con un arrocito rojo. Si ustedes gustan, lo pueden acompañar con frijolitos de la olla. Vean qué rico se mira, la carnita está bien jugosa, las papas quedaron súper suavecitas. La salsa no está nada líquida como estaba desde un principio. Vean, se puso más espesita. De hecho, este guisado así debe de quedar, culinaris. Vean qué rico quedó. Esperemos que les guste muchísimo esta receta que acabamos de compartir con todos ustedes con muchísimo cariño. Esperemos que les guste mucho para que la puedan compartir con toda su familia y amigos. Y les queremos recordar también una cosita, culinaris. No olviden suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos una nueva receta, ¿ok? Pero bueno, culinaris, nosotros nos vamos a despedir ya de este video. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperemos les haya gustado muchísimo. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿ok? Al final del video les vamos a dejar los ingredientes que utilizamos para preparar este delicioso guisadito. Entonces, ahora sí ya nos vamos, culinaris. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.